Buenos días mis hermanos y buenos días mis hermanas. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor misericordioso del Padre y la luz consoladora del Espíritu Santo estén ahora, en este exacto segundo, desbordando en su hogar y, principalmente, en el lugar más profundo de su corazón. Qué alegría tan inmensa el estar aquí reunidos nuevamente. Sabe, yo no creo que existan las coincidencias para quien camina con el Señor. Si usted hizo clic en este video, si usted detuvo lo que estaba haciendo para escuchar lo que yo tengo que decir, es porque su alma está sedienta. Y yo le pregunto, ¿cómo se está sintiendo usted en el día de hoy? Muchas veces, nosotros nos ponemos una máscara de que todo está bien, nosotros salimos de casa, trabajamos, cuidamos de la familia, pero por dentro existe un mar embravecido y revolto. Existen olas de duda que golpean sin parar en nuestra mente. Existen vientos de incertidumbre sobre el futuro que intentan arrancar nuestra paz. Yo quiero que usted, ahora, respire muy profundo. Sienta el aire llenar y expandir sus pulmones. Ese aliento es un regalo bendito de Dios y es la prueba de que Él aún no ha terminado la obra en su vida. Hoy, nosotros no vamos apenas a leer una historia de la Biblia, nosotros vamos a entrar dentro de ella. Nosotros vamos a hablar sobre la tempestad y, más importante que el viento, vamos a hablar sobre la mano extendida que no te deja hundir. Quédese conmigo. No tenga prisa. El mundo allá afuera corre, pero aquí dentro, nosotros vamos a caminar al paso del Maestro. Prepárese para una experiencia que va a sacudir los cimientos de su confianza. Pero antes, mis hermanos, nosotros necesitamos hacer algo fundamental. El mundo allá afuera es ruidoso de más. Son notificaciones, son problemas, son cuentas por pagar, son voces que dicen que usted no lo va a lograr. Nosotros necesitamos ahora, en este preciso momento, construir un altar de silencio en nuestro corazón. Vamos a expulsar toda la distracción. Cierre sus ojos ahí donde usted está, sienta la presencia de Dios a su alrededor. Señor Dios, Padre de infinita bondad, nosotros nos colocamos ante tu presencia majestuosa. Padre, nosotros te pedimos ahora, limpia nuestros oídos espirituales. Aparta todo el ruido que nos impide escuchar tu voz dulce y suave. Espíritu Santo de Dios, sopla sobre este ambiente. Que cada palabra de este guión sea como un bálsamo para las heridas abiertas y como una brújula para quien se siente perdido en el mar de la vida. Quita de nosotros toda la ansiedad que acelera nuestro corazón y danos tu descanso. Que este mensaje no llegue apenas al intelecto, sino que descienda hasta lo profundo del alma, transformando el miedo en coraje y la duda en certeza absoluta de tu compañía. Pedimos que el Señor nos guíe por esta meditación y que, al final de este video, nadie salga de la misma forma que entró. Nosotros oramos con fe, en el nombre santísimo de Jesucristo. Amén. Ahora, mis amados, yo quiero que ustedes hagan un ejercicio de imaginación conmigo. Olviden el tiempo presente y vuelvan conmigo 2000 años atrás. El escenario es el mar de Galilea. Pero antes de la tempestad, necesitamos entender el contexto. Jesús acababa de realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Él había alimentado a 5000 hombres, fuera de mujeres y niños. La multitud estaba en éxtasis, queriendo hacerlo rey. ¿Pero qué hace Jesús? Él ordena que los discípulos entren en la barca y vayan para el otro lado, mientras él subía al monte para orar en absoluta soledad. Presten atención a esto, fue Jesús quien mandó que ellos entraran en la barca. Eso nos enseña que, a veces, estamos en la tempestad no porque pecamos o porque nos salimos del camino, sino justamente porque fuimos obedientes a la orden de Dios. La noche cayó. Y la Biblia dice que, en la cuarta vigilia de la noche, que es aquel horario entre las 3 y las 6 de la mañana, el momento más frío, más oscuro y más solitario de cualquier jornada, los discípulos estaban en medio del mar. Imaginen la escena, mis hermanos. El viento soplaba con una furia descomunal. Las olas no eran pequeñas ondas, eran montañas de agua golpeando contra las tablas de madera de aquella barca simple. Aquellos hombres, pescadores experimentados como Pedro, Santiago y Juan, estaban exhaustos. Ellos estaban remando hace horas, pero el viento era contrario. El esfuerzo humano había llegado al límite.
El sudor se mezclaba con el agua salada del mar. El miedo a la muerte comenzó a soplar más fuerte que el propio viento. Ellos se sentían abandonados. ¿Dónde está el maestro?, ellos debían pensar. Es en el auge del desespero, cuando la visión está empañada por la lluvia y por la oscuridad, que ellos ven algo imposible. Un bulto caminando por encima de las olas. No era una barca, no era un nadador. Era alguien que usaba su propio problema, el mar embravecido, como alfombra para sus pies. En el primer momento, el miedo humano habla más alto y ellos gritan, es un fantasma. Qué triste es cuando nuestro miedo es tan grande que no logramos reconocer a Jesús cuando Él viene a socorrernos. Pero Jesús, con aquella voz que calma el universo, dice, tengan buen ánimo. Soy yo, no tengan miedo. Y ahí entra la figura de Pedro. Pedro, con su corazón impetuoso y una fe que oscilaba entre el gigante y el niño, dijo, Señor, si eres tú mismo, mándame ir hacia ti por encima de las aguas. Jesús respondió con apenas una palabra, ven. Mis hermanos, visualicen eso. Pedro coloca una pierna para fuera de la seguridad de la barca. La barca estaba balanceándose, pero aún era algo conocido. El mar era el abismo. Pero Pedro pisó. Y para la sorpresa de todos, él no se hundió. Mientras Pedro mantenía sus ojos fijos en los ojos de Jesús, la gravedad perdía el poder. Lo imposible estaba sucediendo. Pedro estaba caminando sobre el dolor, sobre el miedo, sobre la tempestad. Pero la Biblia relata un detalle que es la clave para nuestras vidas. Al notar, sin embargo, la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo. En el instante en que él quitó los ojos de Jesús y se enfocó en la altura de la ola y en el ruido del viento, él comenzó a hundirse. El miedo es el peso que nos hace sumergir. Pedro comenzó a ser tragado por el mar. Pero él no se quedó callado. Él dio el grito más sincero que un ser humano puede dar, Señor, sálvame. Y aquí está la parte que yo quiero que usted guarde en el fondo de su alma hoy. La Biblia dice que inmediatamente Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Jesús no esperó a que Pedro aprendiera a nadar solo. Jesús no dio un sermón mientras él se ahogaba. Jesús actuó de inmediato. Él sostuvo la mano de Pedro y lo trajo hacia arriba de la superficie nuevamente. El socorro de Dios no llega atrasado, Él llega en el tiempo justo de nuestra entrega. Mis hermanos, mis hermanas, detengámonos un poco para analizar lo que sucedió con Pedro, porque lo que sucedió con él en el mar de Galilea hace 2000 años sucede conmigo y con usted todos los días. Tal vez hasta el día de hoy mismo, antes de que usted dé el primer sorbo a su café. ¿Por qué Pedro comenzó a hundirse? La Biblia es muy clara, él reparó en la fuerza del viento. Entienda una cosa, el viento ya estaba allí antes de que Pedro bajara de la barca. Las olas ya estaban golpeando antes de que él colocara el pie en el agua. Nada en el escenario externo cambió cuando Pedro comenzó a caminar. Lo que cambió fue el foco. El problema del ser humano no es la existencia de la tempestad, sino nuestra insistencia en dar más atención al ruido del viento que a la voz del Creador. Cuando Pedro miraba hacia Jesús, el mar era suelo firme. Cuando Pedro miró hacia el mar, el suelo se convirtió en abismo. ¿Cuántas veces usted comenzó un proyecto con fe, comenzó un tratamiento de salud con esperanza, o decidió restaurar su matrimonio con confianza, pero entonces el viento sopló? El viento es la cuenta que llega y usted no sabe cómo pagar. El viento es el comentario malintencionado de alguien que debería apoyarle. El viento es el diagnóstico que parece un punto final. En el momento en que usted deja de mirar a aquel que le llamó y comienza a medir la altura de la ola, su corazón pesa. Y el corazón pesado nos hace hundirnos en la depresión, en la ansiedad y en el desespero. Pero miren la belleza de este misterio, Jesús no permitió que Pedro tocase el fondo del mar. Él permitió que Pedro sintiese el agua en las rodillas, tal vez en la cintura, para que Pedro reconociese su pequeñez, pero el brazo de Jesús es más largo que cualquier profundidad. El Maestro le está diciendo hoy, yo no voy a dejar que el mar te trague. Tal vez usted se sienta con el agua al cuello ahora, pero la mano que sostiene las estrellas está extendida hacia usted. El milagro no es apenas caminar sobre las aguas, el milagro mayor es ser rescatado cuando las fuerzas se terminan. Mis amados,
Antes de que yo le cuente una historia real que va a hacer explotar su fe y mostrar cómo ese poder se manifestó en otra tempestad bíblica, yo necesito hablar con su corazón. Usted se dio cuenta de que nosotros estamos aquí, juntos, en una comunión que va más allá de la pantalla. Esto es la Iglesia Viva. Y yo quiero pedirle un gesto de cariño y de fe. Si esta palabra está calmando su espíritu, si usted siente que el viento en su vida comenzó a perder la fuerza mientras me escucha, deje su amén aquí abajo. Pero no coloque apenas un amén. Escriba así: el Señor sostiene mi mano. Al comentar esto, usted está profetizando sobre su propia vida. Y si usted conoce a alguien que está dentro de una barca ahora, siendo azotado por las olas de la vida, comparta este video. Sea usted la mano extendida para esa persona hoy. Suscríbase al canal para no perder este contacto diario, pues todos los días el Padre tiene un banquete para nosotros. Y ahora, sujete su corazón. Si usted cree que la historia de Pedro fue impactante, yo quiero llevarle a una jornada aún más intensa. Yo quiero contarle sobre un hombre que enfrentó no apenas una tempestad de una noche, sino semanas de oscuridad total en medio de un océano despiadado, donde el navío estaba siendo despedazado y todos ya habían perdido la esperanza de vivir. ¿Usted ya ha sentido que su navío se está rompiendo? Entonces, preste atención a esta historia real, porque lo que sucedió con ese hombre es lo que Dios quiere hacer en su vida ahora. Yo quiero que usted viaje conmigo ahora hacia el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vamos a hablar de Pablo, el apóstol. Pablo estaba siendo llevado como prisionero hacia Roma. Él estaba dentro de un gran navío carguero, acompañado de centenares de otras personas, marineros experimentados, soldados romanos y otros prisioneros. Ellos decidieron navegar en una época peligrosa, ignorando los avisos de que el tiempo no era favorable. Mis hermanos, presten atención a las complicaciones de este viaje, porque nuestra vida a veces es así, una sucesión de decisiones erradas que nos llevan hacia el medio del huracán. El texto bíblico nos dice que surgió un viento impetuoso llamado Euroaquilón. No era una llovizna de verano. Era un tifón, un huracán que asolaba el Mediterráneo. Imagine el sonido de aquel viento. Imagine el navío, hecho de madera, crujiendo ante cada impacto de las olas gigantescas. El cielo se cerró. La Biblia dice que por muchos días no apareció ni el sol, ni las estrellas. ¿Consigue imaginar la angustia de pasar días y días en la oscuridad total, siendo lanzado de un lado para el otro? Los marineros, desesperados, comenzaron a lanzar la carga al mar. Después, lanzaron los equipos del navío. Ellos estaban intentando quedar más ligeros para no hundirse, así como usted, a veces, intenta renunciar a todo para salvar lo que queda de su cordura. La Biblia dice algo muy fuerte: toda esperanza de salvamento estaba perdida. Cuando los especialistas dicen que ya no hay remedio, cuando los soldados pierden el coraje, cuando el mar parece que va a vencer, es ahí cuando Dios entra en escena. Imagine la escena: el navío está siendo destruido, las personas están gritando, el miedo a la muerte es un olor en el aire. Y, en medio del caos, Pablo se levanta. Él no era marinero, él era un prisionero. Pero él tenía algo que nadie más allí tenía: la presencia del Creador. Él se pone de pie, tal vez sujetándose de una cuerda para no caer, y dice: señores, tengan buen ánimo. Él cuenta que, en aquella noche, un ángel del Señor, a quien él pertenecía y a quien él servía, estuvo con él. El ángel le dijo a Pablo: Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha dado a todos los que navegan contigo. Y miren la profundidad de esto. Por causa de un hombre que confiaba, todos los demás serían salvados. ¿El navío se iba a romper? Se iba a romper. ¿Iban a perder los bienes materiales? Los iban a perder. Pero ninguna vida se perdería. Y la historia continúa, mis hermanos, de forma dramática. Ellos se quedaron 14 días sin comer, en agonía. El navío finalmente encalló en un banco de arena y las olas comenzaron a despedazar la popa. Era el fin de la barca. Los soldados querían matar a los prisioneros para que nadie huyera nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, se lo impidió.
Pablo dio la orden: quien sepa nadar, láncese primero al mar. Los otros, sigan en tablas o en pedazos del navío. Y aquí está el milagro de la mano extendida. En otra forma, la Biblia cierra este relato diciendo que todos llegaron a salvo a tierra. No faltó nadie. El navío se convirtió en escombros, pero las vidas fueron preservadas. ¿Por qué le estoy contando esto con tantos detalles? Porque tal vez su navío, su empleo, su proyecto, su estructura actual, se esté rompiendo. Tal vez usted esté sujetándose de un pedazo de madera, intentando llegar a la playa. Pero el Dios de Pablo es el mismo Dios que sostuvo la mano de Pedro. Si Él prometió que usted va a llegar al otro lado, no importa si el navío se rompe, no importa si usted tiene que nadar en aguas heladas. Usted va a llegar a tierra firme. Pablo no se hundió porque él no miró hacia el Euroaquilón, él escuchó al ángel. Pedro solo se hundió cuando dejó de mirar al Maestro. La diferencia entre el naufragio y la victoria no es la ausencia de la tempestad, sino la presencia de aquel que gobierna los vientos. Sienta ahora esa mano extendida. El navío puede estar rompiéndose, pero el Creador está sosteniendo su mano y Él dice: tú vas a llegar a la playa. Mis amados hermanos, minas queridas hermanas, llegamos ahora al momento más sagrado de nuestra caminata de hoy. Nosotros oímos la palabra, nosotros entendimos el escenario, nosotros vimos el poder de Dios sobre las aguas. Pero ahora, es hora de traer ese poder para su realidad. Yo quiero que usted, donde esté ahora, prepare su ambiente espiritual. Si usted puede, incline su cabeza. Si usted está solo, siéntase a gusto para levantar sus manos. Si está con alguien, tal vez sea el momento de dar la mano a esa persona y formar una cadena de fe. Vamos a hablar con el Señor. Señor Dios de Israel, Padre de infinita bondad, de Dios de toda consolación. Nosotros nos presentamos delante de ti ahora, no como quien apenas asiste a un video, sino como hijos que buscan el regazo y la protección del Padre. Señor, mira para este mi hermano, mira para esta mi hermana que está con los ojos cerrados o con el corazón abierto en este instante. Tú sabes el peso que ellos han cargado. Tú conoces las noches de insomnio, tú conoces las lágrimas que mojaron la almohada cuando nadie estaba viendo. Padre, nosotros te pedimos ahora, manifiesta tu presencia. Que tu Espíritu Santo envuelva este lugar como una nube de gloria, trayendo la paz que este mundo no puede dar. Por el poder de tu palabra, nosotros clamamos ahora sobre la vida financiera de esta persona. Señor, el viento sopló fuerte en las finanzas. Las olas de las deudas parecen querer cubrir la barca. Pero nosotros declaramos, en nombre de Jesús, que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Extiende tu mano ahora y calma ese mar de escasez. Abre puertas donde solo existen paredes. Trae la provisión, trae la sabiduría para administrar lo que el Señor ha dado. Que el desespero de no saber cómo será el mañana sea sustituido por la certeza de que el Señor ya preparó el sustento. Nada faltará para aquel que confía en tu mano extendida. Nosotros clamamos también, Señor, por la salud física y emocional. ¿Cuántas personas están asistiendo a este video ahora y sienten que el cuerpo es una barca que está crujiendo, siendo azotada por la enfermedad, por el diagnóstico desfavorable o por el dolor que no cesa? Padre, tú eres el médico de los médicos. Así como Jesús caminó sobre las aguas para llegar a los discípulos, camina ahora por los pasillos de este hospital, entra ahora en esta habitación, toca ahora en esa enfermedad. Nosotros reprendemos toda raíz de mal, toda célula que no está en armonía con tu creación. Pero, sobre todo, sana el alma. Sana la depresión que hace que el mar parezca oscuro de más. Sana la ansiedad que hace que el corazón lata como si la barca fuese a volcar en cualquier segundo. Trae tu equilibrio, trae tu luz. Señor, nosotros nos acordamos ahora de la historia que meditamos. Recordamos a tu siervo Pablo, en medio de aquel Mediterráneo oscuro, cercado por el Euroaquilón. El navío estaba siendo despedazado, las olas eran gigantescas, la esperanza humana había muerto. Pero el Señor estaba allí. El ángel del Señor estaba allí. Y hoy, Padre, yo quiero clamar por quien siente que su navío se está rompiendo. Tal vez el matrimonio de este hermano esté en pedazos, tal vez la empresa de esta hermana se esté deshaciendo.
pero tu promesa, Señor, es que ninguna vida se perdería. Yo profetizo ahora, su navío puede estar rompiéndose, pero usted va a llegar a la playa. El Señor le va a dar una tabla, Él le va a dar un pedazo de madera, Él le va a dar fuerzas para nadar si fuese preciso, pero usted no se va a ahogar en medio del naufragio. La protección que estuvo sobre Pablo está sobre usted hoy. La liberación es real. Y así como Pedro, Señor, cuando él sintió el pie hundirse y el agua helada subir por las piernas, él dio el grito de la victoria, Señor, sálvame. Y tu palabra dice que el Señor no demoró. El Señor no esperó a que él se hundiese por completo para darle una lección. El Señor extendió la mano inmediatamente. Yo profetizo una liberación inmediata sobre su causa hoy. Yo profetizo que la mano de Dios le tira hacia arriba ahora. Usted que se sentía sofocado por el problema, sienta ahora el aliento de la vida volviendo. Sienta el brazo del Maestro sujetándole con firmeza. Él no le va a soltar. Él no le va a dejar a la deriva. Él es su puerto seguro, Él es su roca. Padre, nosotros te agradecemos por este momento de intercesión. Nosotros sellamos estas bendiciones. Que cada palabra dicha aquí sea como un sello de fuego en el corazón de cada uno. Que el miedo se vaya y que la valentía de caminar sobre las aguas se apodere de este ser. Nosotros te alabamos y te bendecimos, hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, qué momento fuerte acabamos de vivir. Pero nuestra fe no puede ser apenas una emoción que sentimos durante una oración en un video. La verdadera victoria sucede cuando usted apaga este celular o computadora y va a vivir su día a día. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esas historias de Pedro, de Pablo y de la tempestad en nuestra vida práctica, de lunes a lunes? Sabe, la historia del naufragio de Pablo nos enseña algo que yo quiero que usted guarde. A veces, Dios permite que el navío se rompa para que usted aprenda que su seguridad no está en la estructura de madera, sino en la promesa del Creador. ¿Qué es un navío hoy? Tal vez sea su orgullo, tal vez sea su autosuficiencia, tal vez sea aquella zona de confort de la que usted no quería salir. En el día a día, cuando las cosas comiencen a salir mal, cuando el plan falle, cuando su navío comience a crujir, no se desespere. Acuérdese de Pablo. Él permaneció calmado porque él tenía una palabra de Dios. La aplicación práctica es, busque la palabra antes de buscar la solución. Si usted tiene una promesa, el naufragio es apenas un medio de transporte para una isla donde Dios quiere hacer cosas mayores. ¿Y cómo aplicar la experiencia de Pedro? Es muy simple y, al mismo tiempo, el mayor desafío de nuestra vida, la gestión de nuestra mirada. En su trabajo, cuando usted reciba una crítica injusta, usted tiene dos opciones: o usted se enfoca en el viento, en la persona que le criticó, en el sentimiento de rabia, y comienza a hundirse en el estrés. O usted se enfoca en Jesús y entiende que su identidad no viene de lo que los otros dicen, sino de lo que el Maestro dice. Al despertar, antes de abrir las noticias que traen las tempestades del mundo para dentro de su mente, abra la Biblia. Establezca su foco en el Maestro. Si usted comienza el día mirando para Él, el mar de su rutina puede estar agitado, pero sus pies estarán firmes. Recuerde, el socorro es inmediato. En su día a día, si usted siente que está perdiendo el control, que la paciencia se está acabando, que la tristeza está viniendo, no espere a que el día termine para orar. Dé el grito de Pedro en el acto: Señor, socórreme ahora. Dios atiende pedidos de urgencia. Él está a un pensamiento de distancia de usted. Ya sea en el tráfico, en la fila del banco o en medio de una discusión, llame por la mano extendida. Mis hermanas y mis hermanos, fue un privilegio inmenso pasar estos minutos con ustedes. Yo siento que hoy muchas cadenas fueron rotas y muchos barcos fueron estabilizados. Pero yo quiero saber de usted, ¿esta palabra encontró lugar en su corazón? Si es así, yo quiero que usted haga una pequeña interacción conmigo ahora, para que nuestra comunidad de fe continúe creciendo. Si usted sintió que Jesús sujetó su mano hoy, deje aquí en los comentarios la frase: yo no me voy a hundir, el Señor está conmigo.
Cuando usted escribe eso, usted está reafirmando su fe para que el mundo espiritual lo oiga. Además, si este video fue una luz para usted, no esconda esa luz debajo de la mesa. Envíelo para aquel grupo de la familia, para aquel amigo que usted sabe que está pasando por un momento difícil. Vamos a ser, juntos, la mano extendida de Dios para otras personas. Y si usted es nuevo por aquí, sea muy bienvenido. Haga clic en el botón de suscribirse y active la campanita, para que mañana, cuando el sol nazca, nosotros podamos estar juntos nuevamente tomando ese café espiritual. Yo agradezco por cada segundo de su atención. Sepa que yo rezo por usted y por su familia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé la paz. Un beso en su corazón, un abrazo fraterno y quédense todos con Dios y bajo la protección de Nuestra Señora. Hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere.